A nombre de la Sociedad Chilena de Trasplante, es un gusto invitarlos a revisar la grabación de la primera reunión científica de este año, realizada el 22 de abril, en el cual la doctora Jacqueline Pefort, destacada nefróloga y trasplantóloga nacional, nos habló de trasplante en tiempo de pandemia por SARS-CoV-2. Bueno, primero que nada quisiera agradecer a la Sociedad de Trasplantes por esta oportunidad, especialmente al doctor Álvaro Kompansky por esta iniciativa y saludar a cada uno de los miembros de la Sociedad de Trasplantes. Este es un tema desafiante por diferentes razones. Lo que sabíamos la semana pasada ya cambió hoy. Hay múltiple información que surge día a día, hay mucha incertidumbre al respecto. La segunda y la más importante es que estamos enfrentando una pandemia de grandes proporciones que puede llegar a ser incluso peor que la gripe española del año 1920, probablemente de un curso mucho más largo. Esto a pesar de todos los avances de la humanidad. Sin embargo, la globalización nos ha jugado en contra. Estamos enfrentando una hebra de RNA que nos tiene de rodillas. Es un virus muy contagioso y muy discriminador, tanto así que a los jóvenes les afecta generalmente poco y muchos de ellos son asintomáticos. Sin embargo, los más viejos nos tiene aterrados y muy encerrados. Quisiera agradecer a todos mis colegas más jóvenes que yo, quienes están enfrentando esta terrible pandemia en primera línea, especialmente a mis compañeros de trabajo de mi querido Hospital Barros Luco Trudó, de la Universidad de Chile y de Clínica Santa María, con quienes me gustaría mucho poder estar a su lado en estos muy difíciles momentos, trabajando con ellos codo a codo. Por cierto, quiero agradecer y honrar a mi padre, quien falleció el 3 de mayo recién pasado de esta terrible y desoladora enfermedad que me impidió poder tomar su mano en su lecho de muerte. El SARS-CoV-2. Los primeros casos fueron reportados en diciembre del año 2019. Inicialmente fue identificado y llamado novel coronavirus. Es un beta coronavirus RNA filogénicamente muy semejante al SARS-CoV-1 y por ello se le llamó SARS-CoV-2. El COVID es la enfermedad causada por el SARS-CoV-2. El 11 de marzo fue declarado pandemia por la WHO. Es filogénicamente semejante al SARS-CoV-2, CoV-1, como dije anteriormente, y al MERS. Esta es la estructura del virus y quiero destacar la proteína N, que está unida al genoma viral, y la proteína Spike S, que es la que corresponde a la estructura del virus que sobresale la envuelta del virus y determina el tropismo del virus. Es la que da la forma de corona. Y realiza la fusión de la membrana viral con la célula y de esta manera se libera el genoma viral en el interior de la célula que va a infectar. Con respecto a algo que nos interesa específicamente a los nefrólogos y que dice relación con el receptor de enzima convertidora y COVID-19. Este virus ingresa a la célula empleando este receptor de la enzima convertidora en angiotensina 2, pero la forma de transmembrana, no la forma soluble. Igual que el SARS-CoV-1, pero con mucha mayor afinidad. Y lo hace a través de la proteína S. Y es importante recordar que los pacientes tanto hipertensos como los diabéticos que utilizan inhibidor de enzima convertidora o ARA2 tienen aumentada la actividad y la expresión de este enzima convertidor en angiotensina 2 soluble. Pero por otra parte, los pacientes COVID-19 tienen reducción de los niveles de enzima convertidora en angiotensina 2 que tiene un efecto vasodilatador. Y los casos graves muestran altos niveles de angiotensina 2 que tiene un efecto obviamente vasoconstrictor y proinflamatorio que ustedes conocen. Pero esto está linealmente asociado con la carga viral y con la injuria pulmonar. Más aún, hay modelos animales experimentales en que se demuestra que la ausencia de enzima convertidora de angiotensina 2 provoca un daño pulmonar semejante al síndrome de estrés respiratorio del adulto y por otro lado se ha demostrado que la sobreexpresión de enzima convertidora de angiotensina 2 protege del síndrome de estrés respiratorio del adulto. O sea,
Debemos usar o retirar los inhibidores de enzima convertidora. Sabemos que los pacientes hipertensos y los diabéticos utilizan en su gran mayoría estas drogas y van a tener aumentada la expresión de enzima convertidora en angiotensina, o sea, le estamos dando un sustrato al virus. Pero las cosas no son tan así. Aquí vemos como el virus, por enzima convertidora de angiotensina, al unirse, pueden atenuar la actividad residual de la enzima convertidora, provocando un desequilibrio en esta relación, de tal manera que a la medida que baja AC2, aumenta AC1, y esto significa que aumenta también la enzima convertidora, la angiotensina 2. O sea, podríamos decir que hasta podría haber utilidad de utilizar estos inhibidores de enzima convertidora, estos ARA2. Por otra parte, se ha visto también que el aumento de la enzima convertidora de angiotensina 2 soluble, no el fijo en la membrana, en los pacientes que utilizan enzima convertidora podría actuar como un inhibidor competitivo con el virus y disminuir la entrada del virus y promover el efecto antioxidante y antiinflamatorio. De tal manera que la recomendación actual es no suspender ni cambiar la enzima convertidora o ARA2. ¿Cuál es la epidemiología de esta enfermedad? Esta es la estadística de hoy. Hay 2.600.000 pacientes confirmados y hay 180.000 pacientes que han fallecido. Y aquí tenemos la mortalidad en los distintos países. Ustedes ven que Bélgica va muy arriba con 14%, Italia le sigue, España cerca de 10%, y a nivel del mundo se estima que esto es alrededor de un 7%. ¿Y cuál es la realidad de Chile? La realidad es, según la WHO, es menos, es alrededor de un 3,4%. Y acá tenemos la realidad de Chile, 11.000 casos confirmados hoy día y tenemos 160 fallecidos, lo que nos da un 3% de mortalidad. Con respecto a los síntomas y el perfil de la enfermedad del COVID, no me voy a referir a todos los síntomas que ya todos los conocen, solamente voy a hacer hincapié en que la fiebre, que inicialmente se pensó que era la principal manifestación, la verdad es que no siempre, 44% solamente la tiene como manera de presentación. Más aún, la cefalea, hemos tenido casos de pacientes que han debutado con una clínica de aneurisma cerebral roto y en realidad era un COVID. Y eso ya pasó en Chile. También tenemos pacientes que debutan con diarrea. Por ejemplo, hay un trabajo recién publicado del Hospital Clínic de Barcelona, un paciente trasplantado, en el cual estuvo una semana con diarrea y en la semana recién debutó con síntomas respiratorios y en ese momento se hizo el diagnóstico de COVID. El 30% de los pacientes son siempre asintomáticos, otros parten como asintomáticos y se transforman en asintomáticos, con respecto a la gravedad de la enfermedad, el 80% tiene síntomas leves, como son los que aparecen acá, el 14% síntomas severos, el cual incluye la neumonía, y un 5% tiene una enfermedad crítica, con insuficiencia respiratoria, shock orgánica. El tiempo de recuperación en los casos leves 14 días y la enfermedad severa va entre 3 a 6 semanas. El periodo de incubación va entre 0 a 24 días y el periodo promedio de incubación es 7 días. O sea, si alguien a los 7 días no le ha dado, es posible que ya no le dé. La mortalidad es 10 veces más que el H1N1 y según la OMS, como ya comenté, es 3,4%, pero es muy variado, va entre 2 y 10%. La contagiosidad es muy alta y como puede ver acá, en 4 ciclos ya lleva 40 pacientes infectados. Este es el patrón de imágenes radiológicas que asusta cuando uno lo ve, en que hay condensación alveolar, vidrio esmerilado, perfusión en mosaico y una enfermedad de tipo mixta. Con respecto a los síntomas y evolución del coronavirus, del 100% de los pacientes que se infectan, un 30%, como ya comenté, no van a ser síntomas, pero van a ser contagiosos. Y montan una respuesta inmune bastante fuerte y tienen 0% de mortalidad. 55% van a ser una enfermedad moderada o severa, inicialmente sin síntomas, luego con síntomas que puede incluir neumonía, es bastante contagioso, pero por un periodo más prolongado, y también monta una respuesta inmune más fuerte y la mortalidad se acerca al 8%, pero no es estrictamente 0%, no me equivoqué.
Y con respecto a los síntomas, al 10% representa síntomas severos que generan, que siempre es neumonía, es altamente contagioso, esto dura más, y la contagiosidad requiere hospitalización y muestra una respuesta inmune más tardía y probablemente más débil, con un 15% de mortalidad. Y los pacientes críticos, que son el 5%, presentan síntomas muy severos que generalmente los llevan a la ventilación mecánica, es contagioso por más periodo de tiempo y monta una respuesta inmune más tardía y más débil, con una mortalidad que alcanza el 50%. La mortalidad se asocia con las comorbilidades. Aquí vemos que el 13% de los pacientes que tienen enfermedad cardiovascular tienen esa mortalidad. 8% de los pacientes hipertensos, 9% de los diabéticos, 8% los con enfermedades respiratorias crónicas y 8% cáncer. Podemos ver cómo los pacientes hipertensos tienen enfermedades más severas, como los diabéticos tienen enfermedades más severas. También la edad es un factor de riesgo de mortalidad. Vemos que entre 50 y 60, 2%, y esto se va doblando cada 10 años. 4% para los 60, 70, entre 70 y 80, 8% y así. Pero no todos los pacientes críticos tienen comorbilidades y son mayores de 60 años. Así tenemos en esta estadística muy pequeña, pero que refleja algo, aquí vemos que hay 6 pacientes que están críticos y no tienen comorbilidades y tampoco tienen las edades que uno podría esperar, edades mayores. Por ejemplo, aquí hay una persona de 34 años. O sea, nadie está libre de enfermarse gravemente. ¿Cuáles son los factores pronósticos de mortalidad intrahospitalaria? Tenemos la edad mayor de 50 años, las comorbilidades, la variable laboratorio, linfopenia persistente, interleuquina C mayor de 40, PCR persistentemente elevado, una LDH mayor de 400, ferritina mayor de 2000, dímero D mayor de 1500, una troponina, alteración en la protrombina y un grado de insuficiencia respiratoria. Limitaciones actuales, como son el medio de los isótopos, los medios de transporte, la disponibilidad de los ensayos. También hay falsos negativos en rango que van del 2 al 22%, y que probablemente sea por muestras pobres, que se tomó en la etapa muy precoz, muy tardía, o un error de laboratorio. También la fuente de la muestra es muy importante, así los lavados bronquiolales tienen una sensibilidad muy alta. Dice que la conexión de internet es inestable, no sé por qué. Tiene la fibrobroncoscopía, muestra una alta sensibilidad, 93%, en la secreción faríngea 32% y la nasal 63%. No quiero referirme con esta diapositiva a los anticuerpos, sino que simplemente a las imágenes alteradas versus la PCR. Aquí vemos, por ejemplo, estos son pacientes que tuvieron contacto positivo y la PCR siempre fue negativa. Aquí tenemos, por ejemplo, una mujer de 52 años que debuta con anorexia y, como había tenido contacto, consulta. En ese momento se le toman imágenes y se le toman 3 PCR anticuerpos, reveló la enfermedad y nuevamente se repite. Pero lo interesante es que las imágenes alteradas fueron tan sensibles o más sensibles en este caso que la PCR. No todos los pacientes hacen una insuficiencia respiratoria grave y esto parte con una neumonía viral. Después hay una síndrome de activación macrofágica, una tormenta de citoquina, un síndrome de estrés respiratorio, activación del complemento, daño endotelial y una microtrombosis pulmonar. Y esto se refleja desde el punto de vista clínico, con fiebre prolongada, hay linfocitos y aumento de LDH, aumento de los parámetros inflamatorios, hay edema alveolar, lesiones. Grupo, ellos solo usaron terapia de soporte y reducción de la inmunosupresión, no otra cosa. De ellos, 4 en admisión, 1 fallece. La mortalidad en este pequeño grupo fue de 14% y mucha aquí, 57%. Ellos siguen a 2.000 pacientes. Importante la AQI. Todos los pacientes con COVID hacen alrededor de un 15% de AQI. Y los pacientes trasplantados, esto es mayor, 29%, 30%. Más aún cuando son pacientes que ya tienen una base de enfermedad renal crónica. Recordar que nuestros pacientes, su función renal no siempre es óptima. Y eso también es un factor de riesgo independiente de mortalidad. Con respecto a la prevalencia, este es un trabajo que presenta el director nacional de la agencia italiana, en una población de 52.000 pacientes contagiados con COVID, 146 eran trasplantados y eso le da una prevalencia de 0,37, o sea, 4 veces más que la población general.
Y con respecto a la lista de espera, fueron 73, es decir, una prevalencia de 0,86, lo que significa el doble que la población general. Esta es una estadística reportada por la doctora Olivia Cates. Ella hace un reporte multicéntrico de todos estos países, como ustedes ven, varios países, con 131 pacientes recolectados, 82 de riñón, 21 de hígado, 15 de corazón, 10 de pulmón y 3 de páncreas. Las edades, 56 años, no hay diferencia en sexo, sí bastantes hipertensos y diabéticos, la mayoría usando tacrolimus y micofenolato. Ellos manejaron el 30% de los trasplantados en forma ambulatoria, el 70% hubo de que hospitalizarse, el 50% fueron a cuidado intensivo y el 20% se intubó, o sea, se ventiló. El 20% tuvo infecciones concurrentes, bacterianas, virales, o micobacteria, hongo o neumocitis. El 60% experimentó alguna terapia, recibió alguna terapia experimental, 48 hidroxicloroquina, 17 acitromicina, 9% remdesivir y 9 tocilizumab, pero en el 70% hubo reducción de la inmunosupresión. Y esta es la experiencia española, que es el que tiene mayor número de pacientes trasplantados. Este es un reporte de la Sociedad Española en que muestran todos los pacientes con terapia de sustitución renal con COVID, y en el cual se ve que del total de los pacientes con sustitución, el 80% hizo linfopenia, el 72% neumonía, el 8% asintomático. Y de los trasplantados, el 93% precisó ingreso y el 8% precisó ingreso a la UCI. Sin embargo, cuando se compara con los pacientes en diálisis, estos pacientes usaron más terapia, usaron más antiviral, usó más hidroxicloroquina, más esteroides y más tocilizumab. Y la mortalidad también fue mejor en los pacientes trasplantados. Fue 19% versus 25% los pacientes en diálisis. Importante destacar acá que el 10% que tenían indicación de ventilación mecánica fueron rechazados de su ingreso a ella. Los factores predisponentes de mortalidad fueron básicamente la edad y la neumonía. Y la aquí en esta estadística fue 25%. Quisiera mostrarles aquí sí que los pacientes curados versus los fallecidos, los pacientes curados usaban más inhibidores de enzima convertidora que los pacientes que fallecieron. Esta es una estadística de la era de europea, estadística europea, 170 centros, 34 países europeos y 10 relacionados, 77 pacientes trasplantados. Solamente, este es un trabajo muy preliminar todavía, solamente mostrarles que la diarrea fue un síntoma de comienzo importante en nuestros trasplantados y que fallecen 13%, se hospitaliza el 80%. ¿Qué hay con respecto a la clasificación del COVID según los distintos estados en los cuales se ha definido? El estadio 1 es el estadio inicial, en el cual hay replicación viral con síntomas suaves, como fiebre, diarrea, dolor de cabeza, tos, y signos también de linfopenia, aumento de la protrombina y aumento del dímero D y la LDH, pero suavemente. El estadio 2, en el cual hay neumonía constituida, en el cual ya aparece la hipoxia y aparece la disnea, con la radiografía correspondiente. Y la etapa inflamatoria, en el cual aparece el síndrome de estrés respiratorio, la insuficiencia cardíaca, el shock, y se elevan los parámetros inflamatorios. Entonces, el supuesto es que deberíamos usar los antivirales en la etapa primaria y las drogas antiinflamatorias más tarde. Pero por cierto, estas drogas se entrecruzan en algún minuto y lo más importante para nuestros pacientes es reducir inmunosupresión, aparte de usar las terapias antivirales y usar las terapias antiinflamatorias. Dicho de otra manera, ante los 10 días, idealmente los antivirales más hidroxicloroquina, citromicina, como vamos a ver más adelante, y las drogas antiinflamatorias a continuación, en las cuales incluye los corticoides con un uso hasta ahora discutido. Con respecto a los antivirales, está aquí el remdesivir, que es efectivo in vitro en modelos animales contra zoonosis en epidemias del SARS y del MERS, tanto en profilaxis como agente terapéutico, no interacciona fundamentalmente con otras drogas como la mayoría de los otros antivirales. Y este es el trabajo de remdesivir, que fue recién publicado, un trabajo multicéntrico en el que se incluyeron 22 pacientes de Estados Unidos, 8 de Canadá, 9 de Japón y 22 de Europa. Son pacientes hospitalizados seleccionados con neumonía viral, sin falla multiorgánica, sin vasopresores, se analizan 53 pacientes, 34 con terapia invasiva, 4 en ECMO, 7 no invasiva, 10 con terapia de bajo requerimiento y 2 con naricera. Y ellos ven que la mortalidad en el grupo total fue 13%,
y 18% en el grupo que está en ventilación mecánica versus 50% que la mayoría de las series reportan. Y el 68% tuvo mejoría en el soporte ventilatorio, 100% los con bajo requerimiento, 71% los con terapia con ventilación mecánica no invasiva y 56% los con ventilación mecánica invasiva, incluyendo los pacientes de ECMO. Después de esto, las acciones de esta empresa Gilead se dispararon en la bolsa en Estados Unidos. Con respecto a la hidroxicloroquina y la acitromicina, acá tenemos un grupo pequeño, no abierto, no randomizado, realizado en Francia, con un grupo control de 16 pacientes comparado con 20 pacientes que utilizaron hidroxicloroquina y o acitromicina. Y vemos que el clearance viral es de 70% de los pacientes que utilizaron hidroxicloroquina, acitromicina a los 6 días versus 12,5% en aquellos del grupo control. Y cuando se separan aquellos que utilizaron solamente hidroxicloroquina, este 57% y 100% a 5 días cuando se asocia con acitromicina. Este es otro trabajo que se realizó en Marsella. Ellos son muy partidarios de la hidroxicloroquina, son 3.000 pacientes con PCR positivo y 1.000 recibieron hidroxicloroquina con acitromicina por 3 días. Y encontraron una respuesta favorable en el 97% con cura virológica y clínica en 10 días. Ellos consideran que la hidroxicloroquina, cuando se inicia precozmente, inmediatamente después del diagnóstico, es segura y eficiente para los pacientes con COVID. Este es el único estudio doble ciego publicado, que es chino, son 62 pacientes enrolados, son pacientes con PCR y con TAC con neumonía, sin hipoxemia, enfermados, pacientes leves a moderados, se excluyeron los casos severos. El standard of care fue oxigenoterapia, antiviral, antibiótico y o inmunoglobulina o esteroides, más la hidroxicloroquina. Y se vio que la mejoría ocurrió en el 80% del grupo estudio versus 55% del grupo control. Y este es el trabajo publicado el 10 de abril de este año con respecto al lopinavir-ritonavir, en que se ve que no hay beneficio del lopinavir-ritonavir en los pacientes tratados por neumonía por SARS-CoV-19. Y vemos acá cómo se comparan 99 pacientes versus 100 pacientes en el grupo control, todos con neumonía, en el cual no hay mejoría clínica ni tampoco se demostró mejoramiento del clearance viral. Sin embargo, es un ensayo no ciego con bajo poder estadístico. Los pacientes de alguna manera habían sido inducidos a utilizar la droga los más graves. El grupo es heterogéneo respecto a la gravedad. Las cargas virales del grupo estudio al momento inicial eran más altas que en el grupo control y a los 28 días se encontró numéricamente menor mortalidad en el grupo Caletra, 16 versus 25, especialmente los que habían partido antes de los 12 días. Es decir, la mayoría de este grupo partió a los 13 días. Y a los 15 días también hubo una mejoría clínica en el grupo Caleta de 45 versus 30%. Hay numerosos RCT en China con otros antivirales, entre esos con darunavir. Con respecto al receptor de interleuquina 6, antirreceptor de interleuquina 6, tocilizumab, este es un trabajo de 21 pacientes con enfermedad crítica o severa realizado entre el 5 y el 14 de febrero de este año. Usaron 400 miligramos, la mayoría con dosis única, y se asoció con mejoría clínica de la función respiratoria en el 91%. Ellos demuestran reabsorción de las lesiones pulmonares en 19 de 20, tan precoz como a los 4 o 5 días, y aquí lo muestran en estas imágenes. Alta exitosa en 19 de 20, el promedio de mejoría fue a los 13 días, los linfocitos llegan a lo normal en el 53% al quinto día, la PCR baja en el 84%, en el primer día cae la fiebre en todos los pacientes, no tiene grupo control. Este trabajo fue tan impresionante desde el punto de vista de China que la Comisión de Salud Nacional de China el 3 de marzo incluye formalmente el tratamiento con tocilizumab para los pacientes con COVID-19 severo o crítico, los que tengan lesiones pulmonares extensas bilaterales o que tengan una interleuquina sobre 20 picogramos. Con respecto a los corticoides, en general no han mostrado beneficio en los pacientes con influenza u otras infecciones virales. Por el contrario, baja el clearance y aumenta la mortalidad, al menos esto en el SARS-CoV y en el MERS. Por lo tanto, la WHO no lo recomienda. Sin embargo, hay numerosos grupos que lo están utilizando y son muy partidarios del uso de los corticoides, y sé que se va a comentar más adelante. Hay más de 300 posibles pequeñas moléculas candidatas a
potenciales agentes contra el coronavirus, 500 patentes y 3.365.000 estudios en investigación. Aquí solamente destacar el Arbitol o umifenovir, que es una droga que se está utilizando en Rusia y en China, el Camostat mesilate, que se utiliza en Japón, y este es un antihelmíntico que es muy barato y con muy poco efecto, y que se ha descrito también un efecto antiviral, anti-SARS-CoV-2. Y también hay un popurrí de drogas como son la vitamina D, la colchicina, la estatina. De hecho, la vitamina D se recomienda darse al equipo de salud y a los viejos. Aquí vemos los distintos sitios de acción de los antivirales. Acá vemos entonces cómo el Camostat mesilate inhibe la entrada al virus a través de la inhibición de este coestimulador que participa junto con la enzima convertidora de la angiotensina 2. El Albidol, que justamente interactúa con la enzima convertidora de la angiotensina 2 para inhibir la fusión de la membrana. La cloroquina y la hidroxicloroquina, que tienen múltiples mecanismos de acción, inhibe la entrada viral y la endocitosis. El lopinavir, darunavir, que inhibe la formación de proteínas no estructurales virales, y el remdesivir, que inhibe nada menos que la síntesis viral. Este es un trabajo de transfusión de plasma de pacientes convalecientes a pacientes con COVID severo. Esto se ha hecho bastante popular últimamente, hay mucha información respecto a esto. No está aprobado, por cierto. Este es un trabajo de solo 10 pacientes que recibieron transfusión de plasma de pacientes convalecientes en China, y ellos muestran resultados realmente espectaculares, que obviamente habrá que evaluarlos con criterio para más adelante. Aquí vemos cómo baja la PCR, si baja la PCR, sube los linfocitos, mejora la saturación de oxígeno. Ellos muestran que desaparece la viremia a los 7 días, mejora los síntomas clínicos a los 3, y la mejoría radiológica ocurre a los 7 días. Mortalidad 0 sin efectos adversos. Cuando evaluamos los algoritmos que se han desarrollado para tratar la infección por SARS-CoV-2, vemos en este trabajo de un hospital de Barcelona, vemos que los pacientes confirmados con ingreso hospitalario y sin criterio de gravedad, ellos le dan hidroxicloroquina. Los pacientes que tienen criterio de gravedad, aparte de la hidroxicloroquina, le dan un antiviral más interferón beta, que no podemos usar en los trasplantados. Si cumple criterios para tocilizumab, es decir, interleuquina C mayor de 40, un dímero de más de 1500, aplican tocilizumab. Si cumple criterios para remdesivir, que son estar en ventilación mecánica, pero ausencia de drogas vasoactivas, sin fracaso multiorgánico y con una filtración glomerular mayor de 30, ellos solicitan la posibilidad de utilizar el remdesivir, pero no lo disponen. En cambio, el Massachusetts General Hospital, que tiene más recursos, los pacientes confirmados de COVID los manejan ambulatorios si están sin ningún síntoma de gravedad. Los pacientes que admiten a hospitalizar, aquellos que tienen menos de 55, más de 55, con alguna de estas categorías en el cual caen los pacientes trasplantados acá, los puede manejar solamente con soporte y monitorización sedada. Pero los que tienen menos de 55 y más de 55, que están en las categorías de insuficiencia respiratoria o parámetros inflamatorios elevados, ellos les dan estatina, hidroxicloroquina y un antiviral. Y aquellos que están en la UCI, aparte de la estatina y la hidroxicloroquina, inician directamente con remdesivir siempre que califiquen el protocolo. Ellos se basan mucho en los protocolos. Si hay progresión de la enfermedad o no es candidato a remdesivir en el protocolo, usan interferón gamma, el cual no es permitido para nuestros pacientes trasplantados. Y en caso de que califique con protocolo de tocilizumab, utilizan tocilizumab. O sea, ¿qué voy? Los protocolos mandan en los protocolos americanos. Esta es la propuesta nuestra de los manejos de pacientes trasplantados en la pandemia COVID-19. Un paciente trasplantado en contacto con un paciente COVID positivo, pero que no tenga síntomas, mantener inmunosupresión y cuarentena según disposición de la autoridad sanitaria, con estrictas medidas de aislamiento. Un paciente trasplantado sintomático respiratorio, pero sin contacto con un paciente positivo, se hace un contacto telefónico con la enfermera o el médico trasplante, se pregunta sobre fiebre, disnea, compromiso de estado general, si es menor de 65 años y si no tiene cardiopatía y se
y se demuestra que no ha tenido realmente contacto, se le indica permanecer en domicilio, privilegiar tratamiento sintomático con paracetamol, no utilizar AINE y se evalúa reducir el antiproliferativo. Se hace un seguimiento diario por teléfono con enfermera y en caso de presentar un mayor compromiso del estado general, disnea o mayor fiebre, se le avisa al enfermero de trasplante y se concurre a la institución a realizarse el PCR. En cambio, si hay un paciente sintomático respiratorio que tiene contacto COVID positivo, inmediatamente debe hacerse el examen. Esto está basado en muchos protocolos que he revisado. Con respecto a un paciente que ya está trasplantado y tiene un COVID positivo, se hace una evaluación clínica microbiológica, el paciente concurre a la institución, se hace el PCR, se hace una evaluación clínica microbiológica, una radiológica de TAC de preferencia, más que radiografía, un test de influencia estacional o FINARRAY si está disponible. Si tiene síntomas leves, sin signo de gravedad y sin hipoxia, sin infiltrados pulmonares y sin factores de riesgo, que son los que aparecen acá, es decir, más de 65, diabético, enfermedad cardiovascular y MCD mayor de 30, se le indica permanecer en domicilio con una monitorización estrecha. Pero si tiene factores de riesgo, que son los que ya mencioné, se hospitaliza, se inicia hidroxicloroquina, más acitromicina, se suspende el antiproliferativo y se mantiene con anticalcineurínico, reduciéndolo a un 20%. Si tiene síntomas severos, es decir, con infiltrados, o sea, tiene infiltrados pulmonares y o hipoxia, se hospitaliza, suspender los anticalcineurínicos y también los antiproliferativos, iniciar prednisona 20 miligramos o dexametasona 40 miligramos intravenoso, usar algún antiviral, más hidroxicloroquina y acitromicina. Al quinto día evaluarlo, si se está sin fiebre y no tiene hipoxemia, se puede reiniciar el anticalcineurínico y si no, se indica mantener solo con corticoides. Si tiene síntomas graves, que son una frecuencia respiratoria más de 30, una PAFI menor de 250, una afectación multilobar o una progresión radiológica de más de 50 en 24, shock séptico, alteración mental o tiene indicación de UCI, ventilación mecánica, hay que valorar inmunoglobulina, el uso de esteroides, tocilizumab. Si tiene un dímero de más de 1000, usar heparina bajo peso. Remdesivir no lo tenemos disponible, pero obviamente habría que considerarlo en esta situación si pudiéramos tener. Interferón beta o alfa, solo en caso que exista gran riesgo vital por el riesgo de rechazo del injerto. Estas son las drogas para usar en trasplante y la dosis de las drogas, los clearance al cual hay que ajustar. Y también hay que recordar que las drogas antivirales tienen bastante interacción con nuestros inmunosupresores, especialmente con tacrólimo, sirólimo y ciclosporina, como también el tocilizumab baja los niveles de estas drogas. ¿Cuáles son los puntos a considerar y evaluar antes de hacer el trasplante en la era COVID? Lo primero es considerar introducir una alta carga de inmunosupresión en contexto de pandemia. Segundo, valorar riesgo-beneficio de posponer el trasplante versus hacer el trasplante. Y pensar en el racionamiento de los recursos médicos que se van a hacer siempre escasos, tanto los físicos, los humanos, para la atención de salud, no solamente para los pacientes COVID, sino también para los pacientes no COVID. O sea, hay que hacer un balance entre el riesgo de hacer el trasplante y el riesgo de transmisión del COVID, ya sea por el donante mismo, cosa que no se ha demostrado, o en el periodo postoperatorio precoz, versus el alto riesgo para el paciente de no hacerse el trasplante. Se aconseja considerar aceptar un buen órgano para minimizar el riesgo de una disfunción precoz del injerto y la necesidad de diálisis, por ejemplo, en el caso de los pacientes renales, un mayor requerimiento de la unidad de terapia intensiva, disminuir la necesidad, disminuir la estadía hospitalaria, disminuir las hospitalizaciones y, por cierto, usar la menor inmunosupresión posible. Sin embargo, aquí hay un problema, porque evitar para los pacientes de alto riesgo inmunológico. Pero ¿qué pasa si tenemos un paciente sensibilizado que lleva muchos años en la lista de espera y le aparece un donante óptimo? Por lo tanto, también debe ser evaluado esto caso a caso. Otros puntos a considerar son, ¿existen áreas libres de COVID en el hospital donde trabajo? ¿Hay facilidades para hacer screening del donante? ¿Cuánto se demora el test? ¿Cuán prevalente es estar en el área del receptor? ¿En qué fase de la pandemia estamos? ¿Cuán enfermo está el receptor y tiene posibilidad de hacerse el screening en el receptor? El consejo es hacer screening tanto en donante como receptor. Este es el algoritmo que diseñó la Coordinadora Nacional de Trasplantes, que el doctor Juan Eduardo Sánchez va a comentar más adelante, y aquí vemos cuándo descartar un donante. Cuando
Cuando es un caso confirmado de COVID, obviamente se descarta. Si proviene o visitó un área afectada o está expuesto a un paciente confirmado en un tiempo de 21 días previo, se hace, evalúa clínicamente, y si la clínica es compatible, ni siquiera se hace el examen, sino que se descarta. Si no tiene clínica compatible, se hace el examen. Si es positivo, por supuesto, se descarta, y si no, se puede considerar. Si no tiene ningún nexo epidemiológico de riesgo, se hace de todas maneras el COVID, y si es negativo, no se descarta. La referencia es de la ONT española. ¿Cuál es el riesgo de transmisión del SARS? En la verdad que hay argumentos a favor y en contra. Los argumentos a favor es que el SARS se ha detectado en el pulmón, sugiriendo una alta contagiosidad. Más del 15% puede detectarse el PCR en sangre, lo cual podría transmitirlo a cualquier órgano, y se ha demostrado el SARS en riñón por inmunistoquímica. El argumento en contra es que no hay documentos de transmisión, no hay documentada transmisión del SARS, ni el SARS-CoV-2, ni el MERS en trasplante. ¿Cuál es la tendencia de la donación de órganos en Italia? Acabamos entonces que en la semana 12 o 13 bajó a 50%, y el trasplante en la semana 13 cayó al 80%, y nosotros estamos solo en la semana 8. Este autor dividió la actividad de trasplante según el estado de pandemia. Aquí vemos que en el estado de pandemia número 1 o 2, aconseja 25% de reacción de la actividad de trasplante, es decir, los casos electivos no hacerlo. Trasplante renal durante vivo y los trasplantes hepáticos durante vivo no se recomienda. El resto está permitido, siempre con un consentimiento informado de que estamos en situación de pandemia y los riesgos que lleva. En fase pandemia 2 a 3, 50% de reducción de la actividad. Los casos más urgentes, lo que nos puede esperar más de 14 días, es decir, trasplante renal donante vivo no, donante fallecido solo los altamente sensibilizados, trasplante hepático con actividad de MER mayor de 25, corazón solamente, paciente de estado intermedio de mayor gravedad, pulmón todo permitido, excepto diferir si el paciente está estable y puede esperar, páncreas, riñón no actividad, excepto altamente sensibilizado, intestino no actividad. Pandemia 3 a 4, 75% de reducción de la actividad. Casos de emergencia, pacientes profundamente críticos con amenaza de vida y que tienen una necesidad inmediata. Trasplante renal durante fallido, solo urgencia médica, pero agotamiento de acceso. Trasplante hepático, solamente la fulminante, o un MER mayor de 30, trasplante cardíaco solamente en alto estatus, pulmón solamente en alto deterioro. Y 100% de reducción de la actividad, cuando el sistema de salud está sobrepasado, no hay UCI disponible, hay severa reducción del personal, ahí se suspenden todas las actividades. Este es un protocolo de Bolonia que lo único importante de acá es que cuando se llama al paciente le chequean si está con fiebre o estuvo en contacto con un paciente COVID positivo. Se le indica ir al hospital en caso que no, con mascarilla, por cierto, y ahí nuevamente se chequea la sintomatología. Pero lo primero que hacen, aparte de hacerle el test de PCR, le hacen una TAC, un TAC antes de proceder con el trasplante. Y si el TAC es negativo y el PCR es negativo, en ese momento proceden con el trasplante. ¿Cuáles son las recomendaciones de la Coordinadora Nacional de Trasplante respecto a los donantes vivos? Se recomienda posponer la donación y trasplante. Con respecto a los receptores, solo trasplantes considerados de urgencia y valorar caso a caso. Hay que valorar la disponibilidad de los recursos en la UPC y valorar el riesgo-beneficio de someter a un paciente inmunodeprimido a la infección versus la necesidad del trasplante. La situación clínica del paciente es lo que manda. Por cierto, incluir el examen de PCR en la batería de pruebas para pretrasplante, siempre. El consentimiento informado, en el que se debe mencionar en la fase de la pandemia y en cuáles son los riesgos que va a aceptar el paciente. Y si un paciente en lista de espera es positivo, deberá excluirse temporalmente de la lista de espera. ¿Qué hay respecto al manejo de los pacientes trasplantados y su familia? Bueno, necesitamos un acceso y comunicación expeditas con el equipo de trasplante, se han creado grupos de WhatsApp, distintas modalidades, considerar un stock de medicamentos para 90 días o idealmente entrega a domicilio los medicamentos para evitar la exposición. Reducción de visitas ambulatorias, reducción de visitas ambulatorias presenciales y priorizar la atención vía plataformas virtuales, consulta presencial en casos muy necesarios, en casos recién trasplantados, pacientes hospitalizados,
Flexibilizar los protocolos de seguimiento de examen y de consulta. Los exámenes deben ser realizados en espacios protegidos con accesos preferenciales, vacunar a todos los pacientes que tengan más de 3 meses contra la influenza y rotar los equipos de salud para guardarlos durante la pandemia. Las conclusiones son entonces que estamos cursando una pandemia de tremendas dimensiones con millones de personas infectadas. SARS-CoV-2 es un nuevo coronavirus con alta infectividad. Causa infección severa en el 20%, principalmente en los pacientes mayores de 60 y con comorbilidades, con una mortalidad total que va entre 5 y el 10%. Los pacientes trasplantados tienen mayor prevalencia de la enfermedad, mayor morbilidad y mayor mortalidad, que va entre un 15 y un 25%. Las drogas antivirales y antiinflamatorias deben ser empezadas precozmente para evitar el síndrome respiratorio adulto y requerir ventilación mecánica, ya que tiene 50% de mortalidad. Hay muchos estudios, se está iniciando la vacunación y estamos con las medidas de mitigación que cambiarán nuestro estilo de vida. Acá vemos, por ejemplo, este cuadrado azul corresponde a la cuarentena y las puntas naranja corresponde a las camas UTI utilizadas. Y ustedes ven que cuando las camas UTI utilizadas son 1.200, en este caso, la cuarentena es más amplia. Se cierra la cuarentena, se vuelve a abrir cuando empieza nuevamente a haber un pico de ocupación de camas UTI. Y así nos vamos a ir probablemente los próximos años. Las medidas de mitigación parten con el modo de vivir coronavirus, que es una medida permanente y fundamental a la cual vamos a tener que acostumbrarnos. La cuarentena voluntaria, que va a ser para aquellos pacientes que tienen mayor riesgo con comorbilidades. La cuarentena total, que es la medida más efectiva para disminuir la velocidad de contagio, sin embargo, tiene mucho impacto social y mucho impacto económico, y la cuarentena sanitaria, que es obligatoria para los pacientes COVID positivos. Es importante no tener una falsa sensación de seguridad para que no nos pase lo que les pasó a los países como Italia y España. Hay una gran recolección de información y hay una gran facilidad para acceder a artículos en este minuto, como también para publicar artículos. Nosotros también tenemos una base de datos a la que invitamos a todos a participar, y aquí están los contactos a los cuales tienen que dirigirse. Las lecciones de la pandemia. El mundo cambió con esta pandemia, cambió la valoración de la importancia de la salud como un bien mayor, ya que impacta no solo en la economía de los países, sino también y muy profundamente la valoración y la percepción del valor de los equipos de salud y de la necesidad tangible de una buena salud pública. Existe el reconocimiento a los equipos de salud, especialmente a los médicos, enfermeras y técnicos, la labor desempeñada día a día y el riesgo que con ello lleva a enfrentarse a una situación de riesgo en beneficio de otros. De pandemia vamos a pasar a endemia, vamos a cambiar nuestro estilo de vida mientras no aparezcan las tan esperadas vacunas.